El sol nacía sobre las colinas de Galilea y un silencio profundo cubría los caminos de piedra. Muchos recuerdan a Jesús como el hombre de los milagros. Pero, ¿qué pasaba en los días donde no había multitudes ni prodigios? Se levantaba temprano, como cualquier hombre de su tiempo, se detenía a contemplar el amanecer mientras pensaba en su misión eterna, o tal vez se mezclaba con la gente sencilla, compartiendo risas y pan. La historia que conocemos está llena de maravillas. Ciegos que ven, cojos que caminan, tormentas que obedecen su voz. Pero, ¿y los momentos ocultos, aquellos que no quedaron escritos en los evangelios con tanto detalle? ¿Dónde descansaba? ¿Qué palabras compartía con María, con José, con sus vecinos en Nazaret? ¿Acaso su vida diaria guardaba secretos que revelan más de su corazón que los mismos milagros? Imagina a Jesús caminando por senderos polvorientos, saludando a un niño que juega en la calle. Imagina su mano tomando una herramienta de carpintero, la madera cediendo ante la fuerza de quien un día sostendría el destino del mundo. ¿Qué comía en las noches tranquilas? ¿En qué pensaba cuando el ruido de la aldea se apagaba y solo quedaba el murmullo del viento? Habría sonrisas sencillas, conversaciones cotidianas, gestos tan humanos como divinos. El Jesús de lo cotidiano permanece oculto para muchos. El Jesús que respiraba, que trabajaba, que se detenía a mirar los lirios del campo. Ese Jesús, el que vivía cada día antes de mostrarse como el Mesías, sigue siendo un misterio. Hoy nos adentraremos en esa vida sencilla y profunda, una vida que no se mide por los milagros, sino por la humanidad que habitó en cada amanecer. Jesús no fue solamente el hombre de los milagros, sino también aquel que habitó en la sencillez de la vida diaria. En su caminar por Galilea, dejó huellas que no siempre se escribieron, pero que se perciben en los detalles de su humanidad. Cada jornada de su existencia estuvo marcada por la simplicidad. Despertar con el canto de los pájaros, trabajar con sus manos, compartir una comida humilde con quienes lo rodeaban. En esos gestos comunes se escondía una grandeza que muchos pasaron por alto. Hablar de su día a día es descubrir el corazón del Hijo del Hombre. Es mirar más allá de los relatos espectaculares y detenerse en lo pequeño, en su sonrisa a un niño, en la paciencia al escuchar, en la ternura con la que trataba a los demás. Este viaje que hoy te propongo no está lleno de fuegos ni portentos, sino de escenas que reflejan la vida cotidiana de Jesús. Allí, en lo sencillo, se revela la esencia misma de su mensaje: vivir con amor, humildad y fe. Quiero invitarte a que no solo escuches esta narración, sino que la vivas conmigo, que cierres los ojos por un momento y camines por esas calles polvorientas como si estuvieras a su lado. Si eres nuevo en este canal, te animo a suscribirte para no perderte estas reflexiones profundas sobre la palabra de Dios. Dale un like si este tema toca tu corazón y comparte este video con alguien que lo necesite. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy? Será hermoso leer cómo este mensaje une a personas de tantos lugares distintos bajo la misma fe. Nazaret no aparecía en los mapas importantes de su tiempo. Era un pequeño pueblo oculto entre colinas, sin murallas, sin grandes templos ni riquezas. Quien pasaba por sus senderos veía apenas casas de piedra toscamente labrada, techos bajos cubiertos de barro y huertos modestos donde crecían olivos y viñas. Allí, en ese rincón olvidado de Galilea, crecía aquel a quien más tarde llamarían Maestro. Jesús se levantaba con la primera luz del día. El canto de los gallos se mezclaba con el murmullo de las mujeres que ya iban por agua al pozo y con el olor del pan que María horneaba cada mañana. Sus pasos eran tranquilos, pero firmes, acostumbrados a la rutina de un hogar sencillo donde cada día comenzaba con gratitud al Creador.
El joven ayudaba a José en el taller de carpintería. El sonido de la madera al ser cortada, el golpe del martillo y el roce de la gubia eran parte de su vida cotidiana. Allí aprendió paciencia y constancia, moldeando tablas y vigas como si cada pieza de madera llevara una enseñanza oculta, que las cosas se forman poco a poco, con dedicación y amor. Nazaret no tenía fama de grandeza. Se decía con desprecio: de Nazaret puede salir algo bueno. Pero en sus calles polvorientas, Jesús caminaba como uno más. Saludaba al vecino que cuidaba ovejas, a los niños que corrían descalzos, a la anciana que vendía hierbas en el mercado. Nada en su porte llamaba la atención, y sin embargo, en sus ojos brillaba una paz que muchos no comprendían. Su vida estaba marcada por la simplicidad. Vestía una túnica sin adornos, un manto que lo cubría en los días de frío y sandalias gastadas por el polvo de los caminos. No buscaba lujo, porque sabía que la verdadera riqueza no estaba en lo que se posee, sino en lo que se entrega. En los días de reposo lo veían en la sinagoga. Allí leía los rollos de la Torá con una reverencia que sorprendía a los ancianos. No discutía con soberbia, sino con la claridad de quien vive lo que lee. Su relación con las Escrituras no era de mero estudio, sino de comunión viva con las palabras del Eterno. El trabajo era duro, la madera raspaba sus manos y el sol de Galilea caía fuerte sobre su piel morena, pero no había queja en él. Cada clavo, cada puerta construida, cada mesa que salía del taller era para él un acto de servicio, un reflejo del mandato divino de trabajar y cuidar la creación. En las tardes, cuando el trabajo cesaba, solía caminar hasta los campos cercanos. Allí observaba los lirios silvestres que vestían las colinas o las aves que descendían sobre los trigales. Esos momentos de silencio eran su escuela secreta. Aprendía de la naturaleza las parábolas que un día revelaría a las multitudes. La gente de Nazaret lo conocía como el hijo del carpintero. Para algunos era simplemente un joven trabajador, para otros un muchacho piadoso. Nadie imaginaba aún la magnitud de su misión, pero en su modo de escuchar, en la manera en que ayudaba al necesitado, en su paciencia con los niños, ya se revelaba la grandeza que habitaba en lo ordinario. Así transcurrían sus días en Nazaret, entre el ruido del taller, las risas de los niños en la calle, las oraciones al amanecer y los silencios bajo el cielo estrellado. Era una vida sencilla, escondida a los ojos del mundo, pero llena de la presencia de Dios. Porque incluso antes de los milagros, la vida de Jesús ya era un milagro de amor y humildad. En el hogar de Nazaret reinaba la sencillez. María, mujer de manos trabajadoras y corazón silencioso, cuidaba cada rincón de la casa como si se tratara de un templo. Sus gestos eran pequeños, pero llenos de ternura. Amasar la harina, encender la lámpara de aceite, doblar con cuidado los mantos gastados. Jesús la observaba en silencio, comprendiendo que el amor verdadero se escondía en lo cotidiano. José, el carpintero, enseñaba con más hechos que palabras. Su voz era serena y sus ojos mostraban la paciencia de quien confía en Dios en todo momento. Cuando guiaba las manos jóvenes de Jesús sobre la madera, no lo hacía solo para enseñarle un oficio, sino para transmitirle la dignidad del trabajo honesto. Aquellas horas en el taller no eran meros ejercicios de artesanía, eran lecciones de vida que marcaban su carácter. En las noches, la familia se reunía alrededor de una mesa sencilla. Compartían pan, aceitunas, quizá un poco de pescado o lentejas. Las conversaciones eran tranquilas y muchas veces se centraban en las Escrituras. María guardaba todo en su corazón, como siempre lo había hecho, y José meditaba en silencio, agradecido por la presencia de aquel hijo que era al mismo tiempo misterio y luz. Los vecinos de Nazaret conocían a Jesús como alguien cercano.
Algunos lo veían ayudando a una anciana a cargar agua desde el pozo. Otros lo encontraban consolando a un niño que había caído en la calle. No hacía grandes discursos, pero su manera de vivir hablaba más fuerte que cualquier palabra. La bondad se notaba en lo más simple, en una sonrisa, en una mirada compasiva, en un gesto de servicio. Había quienes lo trataban con desdén. Nazaret era un lugar pequeño y la envidia o el desprecio no faltaban. «Es solo el hijo del carpintero», decían algunos con ligereza. Pero él no respondía con orgullo ni con ira. Su silencio era más elocuente que cualquier réplica, y en su mansedumbre se escondía una fuerza que nadie lograba comprender. La infancia y la juventud en Nazaret forjaron en Jesús una humanidad plena. Allí aprendió que la grandeza no se encuentra en los palacios, sino en los corazones dispuestos a amar. Allí descubrió que el poder de Dios se refleja tanto en un milagro como en un acto sencillo de bondad. Nazaret fue su escuela oculta, el lugar donde se preparó en silencio para el día en que saldría a predicar. Los niños de la aldea lo seguían con admiración. Le gustaba detenerse a escucharlos, responder sus preguntas ingenuas y reír con ellos. En esos momentos, el reino de Dios ya se hacía visible, en la inocencia de los pequeños, en la alegría de una risa compartida, en la confianza sin reservas. Con los ancianos, su actitud era de respeto y escucha. Se detenía en la plaza para conversar con ellos, aprender de su experiencia y valorar la sabiduría de los años. Su presencia no imponía, sino que invitaba. Muchos se sentían en paz a su lado, sin saber del todo por qué. Los días pasaban entre trabajo, oración y servicio. No había multitudes siguiéndolo, ni enfermos buscando ser sanados. Era la vida común de un hombre común a los ojos del mundo, y sin embargo, en cada detalle se escondía la preparación divina. Cada clavo golpeado, cada palabra de aliento, cada silencio contemplativo lo acercaban más a la misión que un día cambiaría la historia. Nazaret no fue solo un lugar en su vida, sino el crisol donde se templó su carácter. En medio de una aldea olvidada, Jesús aprendió a ser hombre con los hombres, hijo con sus padres, hermano con sus vecinos. Allí, en la rutina, brillaba una luz que el mundo aún no veía, pero que estaba destinada a iluminar la eternidad. Las mañanas en Galilea solían comenzar antes del alba, cuando aún las estrellas titilaban en el cielo y el murmullo de los insectos se confundía con el viento. Jesús ya se apartaba en silencio. No buscaba los lugares concurridos, sino la soledad de un monte cercano, la frescura de un olivar, el rincón apartado donde su alma pudiera elevarse en calma hacia el Padre. Allí, en medio de la quietud, doblaba sus rodillas sobre la tierra polvorienta. El aire frío de la madrugada acariciaba su rostro, pero su mirada estaba fija en lo alto. No eran oraciones vacías, repetidas por costumbre. Eran conversaciones vivas, profundas, como las de un hijo que abre su corazón ante el amor de su padre. En esos momentos no había testigos, solo los lirios del campo, las aves que comenzaban a cantar y el susurro del viento podían escuchar la intimidad de aquel diálogo eterno. Sus palabras no eran de desesperación, sino de confianza. Había gratitud por el nuevo día, súplica por los necesitados, entrega total a la voluntad divina. Cuando regresaba al pueblo, nadie sospechaba la intensidad de aquellas horas ocultas. Para los vecinos era simplemente Jesús, el hijo de María, el carpintero que trabajaba con sus manos. Pero en su andar sereno, en la paz que irradiaba su mirada, se reflejaba la fuerza invisible que nacía de la oración. Había aprendido desde pequeño que la vida del justo se alimenta de la presencia de Dios. Así, no dejaba que las obligaciones diarias le robaran ese tiempo sagrado. Para él, orar no era un añadido, era el centro.
Era la fuente de donde manaba la claridad para hablar, la compasión para escuchar, la paciencia para soportar. En las tardes, también buscaba momentos de silencio. Mientras los niños jugaban y los hombres regresaban cansados de los campos, él se retiraba a un rincón del taller o a la sombra de una higuera. Allí volvía a cerrar los ojos, a respirar con calma, a escuchar la voz del Padre en lo más profundo de su ser. Algunos que lo observaban en secreto se preguntaban, ¿de qué habla? ¿Qué busca cuando cierra los ojos y se queda tan quieto? No comprendían que aquel hombre común sostenía el universo en sus plegarias, que su intercesión silenciosa era más poderosa que cualquier discurso. Su oración no lo alejaba de la gente, al contrario, lo acercaba más. Al salir de esos encuentros con Dios, su corazón ardía con amor por los demás. Era capaz de mirar al enfermo con ternura, de escuchar al pobre sin prisas, de tratar al marginado con dignidad. La fuerza espiritual que lo llenaba en lo secreto se manifestaba en lo visible de su trato diario. Jesús enseñaba sin hablar que la verdadera grandeza no se mide por lo que se posee, sino por lo que se cultiva en lo íntimo. Y en su caso, lo íntimo era esa comunión constante con el Padre. Cada día, antes de la multitud y antes de los milagros, ya había ocurrido el milagro más grande, el de una vida rendida a Dios en oración. Así, en los campos silenciosos de Galilea, bajo las primeras luces del día y en la calma de las tardes, se forjaba la esencia de su misión. El mundo aún no lo sabía, pero en cada plegaria nacía la fuerza que un día transformaría corazones, pueblos y generaciones enteras. En las casas de Nazaret, la comida era siempre humilde. No había banquetes ni lujos, solo lo necesario para sostener el cuerpo y compartir en familia. Jesús se sentaba con María y José alrededor de una mesa baja, donde el pan recién horneado era el centro. El aroma de la harina tostada llenaba el aire, y las manos se extendían para partirlo con gratitud. El pan era más que alimento, era símbolo de vida. Jesús lo tomaba con sencillez, como cualquiera en su pueblo, pero en su mirada ya brillaba la conciencia de que un día Él mismo se ofrecería como pan para todos. Por ahora, disfrutaba del crujir de la corteza, del sabor simple que recordaba la bondad del Padre en las cosas pequeñas. A veces había aceitunas negras, un poco de miel o pescado seco traído desde el mar de Galilea. En ocasiones especiales, alguna carne de cordero durante las fiestas judías. Pero la norma era la sobriedad. La mesa nunca estaba rebosante, pero tampoco faltaba lo suficiente. En esa justa medida, Jesús aprendía que la abundancia no está en la cantidad, sino en el agradecimiento. El agua fresca del pozo acompañaba cada comida. María solía bendecir al Eterno por el don de la tierra y del cielo. Jesús repetía aquellas palabras con reverencia, sintiendo que incluso el sorbo más sencillo era un regalo que hablaba del amor divino. Así, en la rutina de alimentarse, encontraba la presencia de Dios. Después de las jornadas en el taller, llegaba el momento del descanso. Jesús no se daba lujos de camas suaves, dormía sobre un lecho de esteras sencillas, con un manto que lo cubría del frío. Su cuerpo cansado encontraba alivio en la quietud de la noche, mientras las estrellas se extendían como un manto sobre Galilea. El sueño no era para él una fuga, sino un acto de confianza. Cerraba los ojos y entregaba su alma en manos del Padre, como quien se deja arrullar por una presencia invisible. Así pasaban las horas hasta que la aurora lo despertaba de nuevo para otro día de trabajo y oración. En las tardes de calor podía descansar bajo la sombra de un olivo. El viento movía suavemente las hojas y allí permanecía unos instantes en silencio, como si cada soplo de brisa fuera un susurro de lo alto. No necesitaba grandes lujos para hallar paz.
Le bastaba con un rincón de naturaleza y un corazón dispuesto. Los vecinos a menudo lo veían caminar con calma después de comer. No era un hombre apresurado. Observaba a las personas con atención, como si cada rostro escondiera un misterio, como si cada historia mereciera ser escuchada. Sus pasos tranquilos eran un reflejo de su interior, donde habitaba la serenidad de quien vive en armonía con Dios. Los niños se acercaban a él sin miedo, incluso en esos momentos de descanso. Se sentaban a su lado, le hacían preguntas ingenuas, le mostraban piedras brillantes o flores del campo. Jesús los recibía siempre con una sonrisa, sin importar el cansancio. Sabía que la inocencia de un niño valía más que cualquier reposo perdido. Así eran sus días: comer lo suficiente, descansar lo necesario, vivir lo sencillo. En su vida cotidiana no había excesos, pero tampoco faltaba lo esencial. Y en esa justa medida, en ese equilibrio entre cuerpo y espíritu, Jesús mostraba que la verdadera grandeza no está en los milagros espectaculares, sino en la forma en que se vive lo ordinario con gratitud y amor. Cuando caía el sol del sexto día, Nazaret se transformaba. Las calles polvorientas quedaban en silencio, las herramientas del taller se guardaban y una calma reverente se extendía por la aldea. Era el sábado, el día santo que recordaba la creación y el descanso de Dios. Para Jesús, aquel momento no era una carga, sino un regalo. En casa, María preparaba el aceite para la lámpara y disponía la mesa con esmero. José encendía la luz que alumbraba el hogar y juntos recitaban la bendición que tantas generaciones habían repetido: «Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos diste el sábado como herencia». Jesús participaba de aquellas oraciones con un respeto profundo, sabiendo que cada palabra tenía peso eterno. En la sinagoga el ambiente era solemne. Los hombres se reunían alrededor de los rollos sagrados y la lectura de la Torá llenaba el aire con un eco antiguo. Jesús se sentaba entre ellos, escuchando con atención, repitiendo las palabras de Moisés y los profetas. Aunque aún era joven, su comprensión sorprendía a quienes lo oían. No hablaba con arrogancia, sino con la claridad de quien vive lo que pronuncia. El sábado no era solo un mandamiento para cumplir. Era una pausa que recordaba la fidelidad de Dios. Jesús lo vivía como un descanso del cuerpo y un alimento para el espíritu. Caminaba por los campos, observaba el horizonte, meditaba en la bondad del Creador. Para él, la creación entera era un templo abierto donde se podía adorar. Los niños lo acompañaban en esas caminatas, corrían entre los trigales, recogían flores silvestres y él los miraba con ternura. Les enseñaba con gestos simples, como un lirio se viste sin tejer, como un gorrión encuentra alimento sin sembrar. Así, el sábado se convertía en una escuela viviente donde los pequeños aprendían de la naturaleza el amor de Dios. En la plaza del pueblo, los ancianos compartían historias antiguas, recordaban las hazañas de Israel y repetían salmos con voz quebrada. Jesús se acercaba con respeto, se sentaba junto a ellos y escuchaba sin interrumpir. Su actitud mostraba que la sabiduría no se mide por la edad, sino por la humildad con la que se aprende. El sábado también era un día para la comunidad. Las familias se visitaban, compartían pan y canciones, celebraban la vida bajo la luz de las lámparas. Jesús estaba presente en esos encuentros, no como alguien que buscara protagonismo, sino como un joven que sabía valorar la fraternidad. Su alegría era discreta, pero contagiosa. La gente del pueblo lo veía como un hombre justo. No imponía reglas pesadas ni juzgaba a los demás, pero vivía cada detalle con fidelidad. En su manera de guardar el sábado ya se anunciaba la verdad que un día enseñaría, que el descanso no es una obligación fría, sino un don de Dios para el corazón humano.
Cuando la noche caía y las lámparas se apagaban, la familia volvía al silencio del hogar. Jesús miraba el cielo estrellado desde la puerta de la casa y sonreía. Para él, cada sábado era un recordatorio de que el hombre no vive solo para trabajar, sino para descansar en la presencia del Padre. Ese descanso no era solo físico, era el preludio de la verdadera paz que un día ofrecería al mundo. Así vivía Jesús el sábado en Nazaret, entre la oración, la familia, la naturaleza y la comunidad. No buscaba grandezas externas, sino la esencia del mandamiento, reconocer que toda la creación, cada pan compartido, cada palabra de la Torá, cada estrella en la noche, eran señales de la bondad infinita de Dios. Jesús recorría los caminos de Galilea como un hombre más entre los hombres. Sus sandalias gastadas levantaban polvo al andar por senderos que unían aldeas y campos. No viajaba en caravanas lujosas ni con escoltas de poderosos. Sus pasos eran solitarios, acompañados apenas por el murmullo del viento y el canto de las aves. Sin embargo, cada paso llevaba consigo una presencia que el mundo aún no sabía reconocer. En sus caminatas encontraba campesinos inclinados sobre la tierra, sembrando trigo o recogiendo aceitunas. Se detenía a saludarlos, preguntaba por sus cosechas, escuchaba sus preocupaciones sobre el clima o los impuestos. No había distancia entre él y aquellos hombres rudos. En su trato descubrieron a alguien que valoraba su esfuerzo y compartía sus cargas. También cruzaba con pescadores que volvían del mar de Galilea. Sus redes húmedas olían a sal. Sus rostros estaban marcados por el sol y la fatiga. Jesús se acercaba, tomaba una cuerda en sus manos, observaba las barcas llenas o vacías y conversaba con ellos como amigo. Nadie imaginaba entonces que un día esas mismas redes serían metáfora del reino que vendría. En las aldeas, las mujeres lo reconocían por su amabilidad. Algunas lo veían ayudar a cargar cántaros de agua desde el pozo. Otras lo observaban detenerse a escuchar a un niño enfermo que lloraba en brazos de su madre. No hacía milagros en cada encuentro, pero dejaba en cada palabra y en cada gesto una ternura que sanaba de otro modo, con comprensión, con compañía, con respeto. Los niños corrían hacia él con confianza. Le mostraban piedras brillantes encontradas en el camino, flores recogidas entre los trigales o pequeños animales que atrapaban en los campos. Jesús se inclinaba para mirarlos de frente, recibía sus regalos con gratitud y sonreía como si fueran tesoros del cielo. Para los pequeños, su presencia era una fiesta silenciosa. Algunos ancianos lo llamaban para conversar en las plazas. Querían saber su opinión sobre los tiempos difíciles, sobre la esperanza de Israel, sobre la justicia de Dios. Jesús escuchaba con atención, sin prisa, dejando que hablaran hasta el final. Su respuesta no era dura ni arrogante, devolvía preguntas que hacían pensar, palabras que calmaban el corazón, silencios que transmitían paz. En los caminos también encontraba a mendigos y forasteros. Muchos los evitaban, temiendo su pobreza o desconfiando de sus intenciones. Pero Jesús se acercaba sin temor, les ofrecía un saludo, a veces compartía un pedazo de pan que llevaba consigo. Su trato rompía las barreras invisibles que dividían a la gente, mostrando que la dignidad no depende de lo que uno tiene, sino de lo que uno es. Las caminatas no eran solo desplazamientos, eran espacios de contemplación. Jesús miraba los campos de trigo meciéndose con el viento y pensaba en la abundancia de Dios. Observaba cómo las aves hallaban refugio en las ramas y veía en ello un reflejo del cuidado divino. En cada detalle de la creación encontraba una lección que guardaba en su corazón. Quienes lo observaban en el camino notaban algo distinto. No apresuraba sus pasos como los mercaderes, ni mostraba la rigidez de los escribas. Su andar era sereno,
su mirada limpia, su voz suave al saludar. La gente sencilla, al cruzarse con él, sentía un alivio extraño, como si su cansancio se aligerara por un instante. Así transcurrían sus días entre caminatas y encuentros. No había multitudes siguiéndolo aún, ni prodigios que llenaran de rumores la aldea. Era simplemente Jesús de Nazaret, caminando como cualquiera, deteniéndose a escuchar, a observar, a compartir. Pero en la simplicidad de esos pasos se escondía ya la semilla de una misión que un día sacudiría el mundo entero. En cada aldea de Galilea había rostros que nadie quería mirar. Hombres sin trabajo, mujeres viudas, enfermos que vivían apartados, niños descalzos que corrían por las calles en busca de un mendrugo de pan. La mayoría pasaba de largo, como si fueran parte invisible del paisaje. Jesús, en cambio, los veía. No los miraba de reojo ni con compasión distante, sino con la dignidad de quien reconoce un hermano en cada vida. En los caminos encontraba a los mendigos extendiendo sus manos polvorientas. Algunos los evitaban, temiendo contagio o robo. Jesús se acercaba, los saludaba con respeto y, aunque no siempre tenía monedas, compartía palabras que levantaban el ánimo. Para aquel que no tenía nada, un gesto de dignidad valía más que el oro. También se detenía junto a las viudas, mujeres cargadas con trabajos duros y soledades profundas. Mientras la gente las despreciaba como inútiles, él las escuchaba con paciencia. A veces las ayudaba a cargar un cántaro de agua o a recoger leña. En esas acciones simples mostraba que la verdadera religión no estaba en sacrificios fríos, sino en la misericordia cotidiana. Los niños huérfanos eran los que más se acercaban a él. Había en su mirada algo que les daba confianza, como si encontraran en él la seguridad de un padre ausente. Jesús los recibía con ternura, acariciaba sus cabellos revueltos, compartía el pan de su bolsa. Nadie sabía que en esos gestos ya estaba revelando la verdad de su reino, que los pequeños son los primeros en el corazón de Dios. Enfermos y lisiados se arrastraban por las plazas. No todos recibían un milagro inmediato. Muchos simplemente recibían atención, una palabra, un abrazo que nadie más se atrevía a dar. Jesús sabía que no siempre la sanidad física llegaba al instante, pero que la cercanía sincera podía curar heridas invisibles. Algunos lo criticaban en secreto. ¿Por qué se mezcla con esa gente? No sabe que son impuros, inútiles, pecadores. Pero Jesús no buscaba la aprobación de quienes vivían de las apariencias. Su paz estaba en hacer lo que veía en el corazón del Padre: amar sin condiciones, acercarse a los despreciados, devolver esperanza donde había desprecio. En el mercado, mientras otros elegían los mejores productos, él se detenía junto a quienes no podían comprar. Compartía un poco de lo suyo o simplemente escuchaba sus lamentos. La gente común notaba la diferencia. Había en él una presencia que no juzgaba ni exigía, sino que acogía. Muchos de los marginados esperaban cada día verlo pasar, no porque les diera riquezas, sino porque les devolvía algo más valioso: la certeza de que no estaban solos. Sus palabras eran pocas, pero cada mirada suya decía más que un discurso entero. En su silencio se sentía el eco de una promesa: que Dios no olvida a ninguno de sus hijos. Nazaret y las aldeas vecinas eran testigos de esa cercanía. Jesús no necesitaba multitudes para mostrar compasión. Bastaba con detenerse junto al desvalido, compartir el peso de un forastero cansado, escuchar al que nadie escuchaba. En cada uno de esos encuentros, lo invisible se hacía visible. El reino de Dios comenzaba a latir en lo cotidiano. Así se forjaba su camino entre los olvidados, no con títulos ni reconocimientos, sino con pasos sencillos al lado de quienes la sociedad descartaba.
Su grandeza no estaba en alejarse de los pobres, sino en vivir entre ellos, recordando a todos que en los ojos del Padre no existen marginados, solo hijos amados que esperan ser abrazados. Galilea era tierra de colinas suaves, trigales dorados y valles cubiertos de lirios. Cada amanecer transformaba el paisaje en un lienzo vivo, y Jesús contemplaba todo como si fueran páginas abiertas del libro de Dios. Para él, la naturaleza no era solo escenario de la vida humana, era una maestra silenciosa, llena de lecciones que el corazón atento podía escuchar. Cuando veía a los lirios crecer sin esfuerzo, entendía la confianza que el hombre debía tener en su Creador. Sus pétalos blancos y violetas, moviéndose con el viento, le hablaban de un cuidado divino que no depende de la ansiedad ni del afán. Guardaba en su interior aquella enseñanza que más tarde compartiría con multitudes. Miren los lirios del campo, cómo crecen. En los trigales, el ciclo de la siembra y la cosecha le recordaba la paciencia del Padre. El sembrador lanzaba la semilla a la tierra, sin saber con certeza qué fruto daría. Algunos granos se perdían entre las piedras o eran devorados por aves, pero otros caían en buena tierra y producían abundancia. En cada temporada, Jesús veía un reflejo de la vida humana, corazones que rechazan y corazones que reciben. Las aves del cielo eran para él mensajeras de confianza. Las observaba volar en bandadas, cantar al amanecer, buscar alimento en los campos. Ninguna de ellas guardaba graneros, y sin embargo nunca les faltaba sustento. Aquellas criaturas pequeñas le inspiraban a enseñar algún día que si Dios cuida de los pájaros, con mayor razón cuida de sus hijos. El mar de Galilea también era parte de su escuela. A veces caminaba por sus orillas, escuchando el vaivén de las olas contra las piedras. Observaba las barcas moverse con el viento, las redes extendidas, los pescadores en su faena diaria. En el murmullo del agua encontraba calma y en la fuerza del oleaje entendía la fragilidad del hombre frente a los elementos. Las tormentas repentinas lo impresionaban desde joven. El cielo se oscurecía en minutos, los truenos sacudían la tierra y el lago se agitaba con violencia. Mientras los demás corrían a refugiarse, Jesús permanecía contemplando la fuerza de la creación. Sabía que en esa tempestad también estaba la mano de Dios, enseñando que la vida no siempre es calma, pero en toda tempestad hay un propósito. Los rebaños de ovejas que cruzaban los valles despertaban en él ternura. Veía cómo los pastores guiaban a los animales con voz firme, cómo los protegían de lobos y cuidaban de los más débiles. Esa imagen quedaba grabada en su corazón, como una parábola viva del amor del Padre por sus hijos. Para Jesús, cada pastor era un recordatorio del pastor eterno. Incluso las viñas eran parte de sus meditaciones. Los campesinos cuidaban con esmero cada rama, podando, atando, esperando frutos. Jesús comprendía que esa relación entre vid y sarmientos era un misterio profundo. Así como la rama no puede dar frutos sin la vid, tampoco el hombre puede dar frutos sin permanecer en Dios. En cada caminata, en cada pausa ante un árbol o un río, Jesús veía señales invisibles. La creación no era muda, hablaba constantemente del cuidado, la paciencia y la misericordia de Dios. Nadie lo acompañaba en esas reflexiones, pero en su interior iba reuniendo parábolas que un día abrirían corazones. Así pasaban sus días, aprendiendo de lo que otros pasaban por alto. Donde la gente veía flores o aves, él veía mensajes eternos. Donde otros veían tormentas, él encontraba enseñanzas de fe. En la vida oculta de Jesús, la naturaleza era un maestro silencioso que lo preparaba en secreto para hablar un día al mundo con palabras que resonarían como eternidad. La vida en Galilea no estaba hecha solo de trabajo y silencio.
También había momentos de encuentro, celebraciones que unían a las familias y recordaban las promesas antiguas. Jesús participaba de esas fiestas con la misma sencillez con que vivía cada día. En la comunidad encontraba rostros conocidos, cantos que se repetían generación tras generación, aromas de pan y vino que llenaban las plazas. Cuando llegaban las fiestas de Pascua, el pueblo entero se vestía de memoria. Las familias preparaban corderos, las casas se limpiaban de todo rastro de levadura, y los niños preguntaban por qué aquella noche era diferente de todas las demás. Jesús escuchaba con atención, repitiendo las palabras de los mayores, pero en su interior guardaba un misterio. Sabía que un día él mismo sería ese cordero entregado. La fiesta de los tabernáculos transformaba el pueblo en un mosaico de chozas hechas con ramas y hojas. Las familias salían de sus casas para vivir bajo techos frágiles, recordando que Israel había sido peregrino en el desierto. Jesús ayudaba a levantar aquellas cabañas improvisadas y compartía las noches bajo las estrellas. En ese gesto sencillo comprendía que la vida entera es también un peregrinaje hacia lo eterno. En las bodas, la alegría estallaba en cantos y danzas. Los vecinos se reunían para celebrar la unión de dos familias, y el vino corría entre risas y bendiciones. Jesús no se apartaba de esas fiestas. Las vivía con gozo, compartiendo con amigos y vecinos, participando en la música y en las oraciones. Para él, la alegría de la comunidad era también un reflejo del reino. La sinagoga era otro punto de encuentro, no solo en el sábado, sino también en las reuniones de enseñanza y oración. Allí, Jesús escuchaba a los escribas leer la ley y a los ancianos interpretar los profetas. No discutía ni buscaba imponerse, pero su mirada revelaba una comprensión más profunda que sorprendía a quienes se detenían a observar. Los niños corrían por las calles en esos días de fiesta, jugando con trompetas de barro o girando ruedas de madera. Jesús los seguía con la mirada, sonriendo a su inocencia. Veía en ellos un reflejo del gozo que Dios quiere para sus hijos. Una alegría simple, sin temores, sin máscaras. En los mercados abarrotados de gente, las voces se mezclaban en un coro de vendedores y compradores. Jesús caminaba entre ellos, oliendo las especias, tocando las telas, observando los frutos frescos. No necesitaba comprar mucho, pero sabía que esos lugares eran el corazón de la vida comunitaria. Allí aprendía de la diversidad de rostros, de los gestos de solidaridad y de las tensiones inevitables de un pueblo sometido a impuestos y soldados extranjeros. En las noches de celebración, los cantos se elevaban al cielo. Los salmos se repetían como mantras antiguos, recordando la liberación de Egipto, la fidelidad de Dios, la esperanza de un Mesías. Jesús entonaba esas palabras junto a todos, pero en su interior sabía que Él mismo era la respuesta a esas esperanzas. Nadie lo sospechaba todavía. Para sus vecinos era solo un joven piadoso, hijo de María y de José. Las fiestas y la vida comunitaria no eran para Jesús un simple entretenimiento. Eran momentos donde se fortalecían los lazos, donde la fe del pueblo se renovaba, donde la memoria colectiva mantenía viva la esperanza. En esas celebraciones, Jesús se preparaba en silencio, aprendiendo que la fe no es solo un acto personal, sino un caminar compartido. Así, en medio de cánticos, comidas, mercados y sinagogas, se formaba su espíritu comunitario. Amaba la soledad para orar, pero también encontraba a Dios en la alegría de su pueblo. En esas fiestas sencillas, entre danzas y oraciones, se revelaba una verdad profunda, que la vida, cuando se vive en comunión, es ya un anticipo del reino que habría de venir.
La mayor parte de la vida de Jesús transcurrió lejos de los reflectores de la historia. Mientras los imperios luchaban por el poder y los reyes se disputaban tronos, él vivía en el anonimato de una aldea olvidada. Allí, en la rutina de cada día, se iba forjando el carácter del Mesías que un día hablaría al mundo. El silencio de Nazaret era su escuela. Cada jornada en el taller, cada oración en la madrugada, cada gesto de ternura hacia un niño o un pobre, eran parte de un entrenamiento invisible. Jesús no buscaba protagonismo, pero cada acción suya lo preparaba para cargar con una misión que trascendía el tiempo. Nadie lo sabía, pero en la madera que tallaba y en el pan que partía, se estaba gestando la historia más grande jamás contada. El pueblo lo conocía como un hombre justo, trabajador, piadoso. No había rumores de prodigios ni multitudes siguiéndolo todavía, pero quienes lo trataban percibían algo distinto, una paz que no era común, una autoridad silenciosa que se manifestaba en la manera de mirar y de escuchar. Era la grandeza escondida bajo la apariencia de un hombre sencillo. El silencio no era vacío, era plenitud. Jesús aprendía en lo cotidiano lo que un día enseñaría con parábolas, que la semilla necesita tiempo oculto en la tierra antes de dar fruto, que la levadura trabaja en lo secreto antes de transformar la masa, que el reino de Dios empieza en lo pequeño y se expande en lo eterno. En las calles de Nazaret, los niños que jugaban con él no sabían que jugaban con aquel que un día bendeciría a los pequeños. Las viudas que recibían su ayuda no sabían que estaban siendo sostenidas por aquel que un día consolaría a todas las naciones. Los vecinos que lo saludaban cada mañana no sospechaban que ese joven carpintero era el Hijo eterno del Dios vivo. Los años pasaban y Jesús permanecía en fidelidad. No se adelantaba a los tiempos, no forzaba los acontecimientos. Esperaba el momento señalado por el Padre, como el sembrador que aguarda pacientemente la cosecha. En esa espera silenciosa mostraba la confianza absoluta de quien sabe que la voluntad divina es perfecta. El silencio de su vida oculta era un mensaje en sí mismo. Mostraba que no se necesita fama para ser grande, que no hace falta ser visto para tener valor, que la preparación más profunda ocurre lejos de los aplausos. Cada día en Nazaret era un ladrillo invisible en el fundamento de la misión que un día estremecería al mundo. Cuando caminaba por los senderos polvorientos, cuando descansaba bajo un olivo, cuando compartía pan con su familia, Jesús llevaba en su interior un fuego que aún no ardía en público, pero que estaba listo para encenderse. El Espíritu lo moldeaba en lo secreto, como el alfarero que trabaja el barro en silencio antes de presentarlo como vasija perfecta. Los evangelios guardan silencio sobre muchos de esos años, porque no hubo prodigios que contar. Pero ese silencio habla más de lo que parece. Nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no tuvo prisa, sino que vivió en paciencia, en humildad, en obediencia. Antes de predicar, vivió. Antes de enseñar, aprendió. Antes de dar su vida, la compartió en lo cotidiano. Así terminó su vida oculta en Nazaret, como un río silencioso que se prepara antes de desbordarse, como una aurora que anuncia un sol todavía oculto. Cuando el tiempo llegó, saldría de Galilea con la misma serenidad con que había vivido sus días simples, pero con una fuerza que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. La vida oculta de Jesús en Nazaret fue más que un preludio, fue el milagro silencioso de lo cotidiano. Antes de que los enfermos lo buscaran y las multitudes lo siguieran, ya estaba revelando el amor del Padre en la manera de trabajar, de orar, de compartir el pan y de mirar con ternura a los olvidados. Allí, en lo simple, se manifestaba lo eterno,
El Jesús carpintero, el hijo de María y de José, mostró que no es necesario el estruendo de lo espectacular para transformar corazones. La verdadera grandeza se esconde en lo que nadie aplaude, en la fidelidad diaria, en la humildad de servir, en el silencio de la oración. Ese fue el fundamento de su misión, y esa sigue siendo la enseñanza más profunda para quienes lo buscan hoy. Así termina este recorrido por el día a día de Jesús fuera de los milagros. Una vida sencilla, oculta, pero llena de sentido. Una invitación a mirar nuestra propia existencia con nuevos ojos, a descubrir que en cada gesto pequeño, en cada palabra amable, en cada oración silenciosa también late el reino de Dios.